Continuamos acá hablando sobre esos 20 años ya desde la firma de los acuerdos de paz con el coronel Mario Mérida, con Cecil de León y también con Helen Mack. Y antes de irnos a corte hablábamos sobre esta diferencia entre reconversión del ejército o modernización. Y Mario Mérida tiene la palabra. Bueno, dos cosas. Es cierto lo que dicen los miembros del ejército en ese momento, cuando se comenzó a discutir en Polsec la reconversión, se sintieron molestos porque la reconversión es para algo que no sirve. Es decir, digamos, la traducción y la definición del concepto, digamos, lleva a pensar, decir, bueno, ahora ya no servimos, entonces hay que... Implica una admisión de algo que no funciona. Exacto. Mientras que la modernización es algo que el ejército ha tenido siempre a medias, por todas las razones que ya se conocen. Y lo segundo que quería apuntar es, cuando se habla del ejército, digamos, tratando de recordar al profesor que tuvimos en ese tema, que se discutió el tema de la deconstrucción. Si hacemos una deconstrucción de la palabra ejército, a los capitanes, a los tenientes coroneles, incluso a los coroneles, no les llama la atención andar patrullando ni que sus soldados anden de patrulla, porque eso limita la capacidad de entrenamiento, digamos, y de convivencia que tiene que tener el ejército en tiempo de paz, porque eso fue lo que se planteó. Ahora, que los mandos militares de diferentes épocas se hayan, digamos, acomodado a decisiones del Ejecutivo o ellos hayan asesorado al Ejecutivo sobre estos temas es otra cosa. Yo por eso planteé desde el principio. Nosotros en su momento planteamos un ministro de la Defensa Civil, y lo voy a decir claramente, fue cuando consignaron por narcotráfico al ministro de la Defensa de Colombia por tráfico de drogas. O sea, ver a un uniformado caer preso por eso es una cosa. Ahora, creo que hay un tema que es fundamental y que no hablamos. Los acuerdos de paz arribaron en un momento en que había una clase política decadente, que no tomó eso con el brío que debía haber tomado. Y por eso es que hoy no tenemos preparado 25 civiles para ser ministros de la defensa. Ahí estuvo política de defensa tiempo y tiempo, van a Estados Unidos a estudios Eso es preocupante, Mario, porque en ese momento ya era decadente. Imagínese, claro, hoy en día, pero, ¿hay alguna perspectiva de que entonces claro, esto pueda recomponerse? Pero hablábamos con gente, digamos, la gente que aprende algo, que se prepara para algo, y lo hablábamos al principio, los mejores tiradores no son militares, son civiles. Los campeones de tiro son civiles, no son militares. O sea, los militares no se educan para seguridad ciudadana, salvo algunos, por ejemplo, como en mi caso, que tengo 10 años de dar clases en la Universidad Galileo sobre el tema de seguridad pública, por ejemplo, se educa para eso. Pero eso tampoco me motiva para ser funcionario público de seguridad. En mi vida voy a ser funcionario, eso que lo asuma otro. Quiere decir que después de 20 años ya deberíamos de tener actores determinantes para decir, mire, ¿quién quiere ser ministro de la Defensa? Hay 20 ahí, escojan cualquiera. Y voy a decir algo, porque aquí está Carmen. Cuando Carmen asumió la secretaría. ¿Está en ese momento ahora sí? Sí. Todos comenzaron a murmurar, bueno, es el momento que hay una mujer ahí. Hoy en el instituto que nosotros fundamos, hay una mujer con un grado de doctorado dirigiéndolo. Y aunque sea una ministra de Defensa, podría ser el cambio. Claro. Una mujer ya hay en el rango como... Claro, digamos, en España se escandalizaron porque está nombrada una mujer ministra. Ahora, ayúdennos a entender, a explicarle a la audiencia también por qué este país sigue tan polarizado en clases, en ideología. ¿Por qué a 20 años de la firma de la paz seguimos hablando de izquierda, de derecha, de comunistas, de fascistas, de ultraderechistas? Yo tengo Pareciera la que nos quedamos estancados en los 80 y no pasamos. ¿Cuál es su opinión? Yo creo, y esto lo he dicho porque lo he escrito y lo he dicho públicamente, yo creo que no debemos de convertir el pasado en el presente. Eso lo dice Hegel en uno de sus libros. Sino que el pasado es la base para construir el futuro. Independientemente, y eso sale mañana o pasado en una columna de opinión, de que haya militares y guerreros que tienen que ir a los tribunales de justicia a responder por sus acusaciones o responsabilidades. Pero el problema hoy que vemos es que esa confrontación ideológica termina, como le decía Cecil, en función de poder. No decir, mira, ya esto ya se agotó.
Yo fui a la reunión de la guerrilla en 1987 por primera vez con la comisión militar, que era Roberto Valle y Alfonso Alonso. Y a partir de ese momento ya se había terminado el tiempo. O sea, lo entendimos perfectamente. El problema es que a quienes se les entregó la estafeta de estos documentos no supieron hacerlo. Y por eso vamos a pasar 20 años más discutiendo Ahora, estos temas. hay otro tema ahí que a mí me llama la atención y decir 36 años de conflicto. Se abre la puerta para que la URNG se incorpore a la vida institucional, constituyéndose en un partido político. ¿A qué atribuyen ustedes que hoy en día la izquierda no logre consolidarse políticamente y mover masas en las urnas cada vez que hay procesos electorales? Yo voy a dar mi opinión personal, pero es que la guerrilla también son militares, formados en Cuba, formados en donde querrás, pero son militares. Entonces, pensamiento democrático para un partido político tampoco es que la tengan. Entonces, así por supuesto, huyeron un montón de los que querían formar parte de la URNG, pero si tú vas a ser autoritario, vas a ser militar, entonces no es un partido político civil renovado, con digamos. pensamiento exacto. Porque a mí que no me gustaría ver en el Congreso un debate ideológico. Los debates en el Congreso son económicos totalmente y políticos. Es decir, Entonces, es válida la ideología todavía hoy, no se Claro, la izquierda ni la derecha. siguen en ello. Siguieron anquilosados en los años 80. Ese es el problema. Entonces, yo lo hablábamos con el coronel, es decir, hay muchos que todavía viven de esa parte ideológica porque les conviene. Entonces, utilizan la ideología como argumento porque detrás de eso o el tema subyacente es corrupción o vivir de los privilegios de la impunidad. Una respuesta a la pregunta es que decía Bolívar que nos gobiernan más por ignorancia que por la fuerza, o nos dominan más por la ignorancia que por la fuerza, y eso es uno de los grandes problemas de Guatemala. Los niveles de ignorancia son grandes y sobre esos niveles de ignorancia no se puede construir ciudadanía, no se puede construir un Estado. Y son las grandes deudas que tienen los acuerdos de paz y que motivaron los acuerdos de paz. Veamos la deserción escolar, veamos incluso cuánta inversión ha hecho en infraestructura desde entonces para acá los gobiernos en construir escuelas. Al contrario, han privatizado todo. Entonces, digamos, el tema de la pobreza, el tema de la ignorancia son dos factores que como caldo de cultivo donde se puede engañar a la gente, y desde 1954 mucha población fue engañada con el tema del comunismo. Y el comunismo en Guatemala, hoy lo sabemos porque están ahí los libros, está la historia, el mismo Bill Clinton vino a pedir disculpas, fue una ficción, fue algo que se inventaron para justificar una intervención, una agresión que desde 1954 a la fecha nos trae como nos tiene, ¿verdad? Hay que decir las cosas como son. Después, al interior hay empresarios, y más que empresarios, los dueños del capital nacional, junto con estos altos mandos del ejército y otros políticos de alto nivel que se han repartido el poder y que han decidido y querido que las cosas se mantengan así porque ellos se benefician, ¿verdad? Alguien suma a su bolsa lo que resta la población, y esa es una de las cosas que tenemos que tener presentes, como el tema de la corrupción. Es un tema permanente, constante, donde no hay izquierda, donde no hay derecha, donde no hay hombre, mujer, civil o militar que escape. Es una cuestión incluso genética contra la que tenemos que luchar, y que esos recursos políticos, culturales, económicos de la corrupción, tendríamos otro país si no se hubieran drenado de esa manera, si hubiéramos luchado contra la corrupción desde hace mucho tiempo y no ahora. Vamos a irnos a corte, Helen, vamos a regresar contigo, nos vamos a unos pequeños mensajes y volvemos discutiendo sobre estos 20 años transcurridos desde la firma de los acuerdos de paz. Ya estamos nuevamente de vuelta en esta discusión, en este diálogo sobre los acuerdos de paz. Helen Mack tiene la palabra en este momento. La impunidad, o sea, Lo que estábamos hablando es que lo que ha deteriorado lo que hace que realmente Guatemala no pueda salir adelante ha sido su impunidad, en donde hay un status quo que no quiere que las cosas cambien porque están acomodados a eso. Entonces, el coronel hablaba de una clase política decayente, pero pues claro, antes estuvo Serrano Elías, ¿se acuerdan que él ya también desesperado del Congreso quiso disolver el Congreso?
Pero imagínate, si eso fue en el año 93, el Congreso que tenemos ahorita, ¿cuánto no? Que todo el mundo ha dicho que quiere ponerle una bomba al Congreso porque es la única manera. Pero esa es la impunidad del Congreso, la impunidad que hubo también con muchos militares. Entonces, parte de las condiciones es que el ejército también tiene que entender y hacer la lectura correcta, como la tiene que hacer los distintos sectores que están apoltronados ideológicamente para poder avanzar. Y dentro de esas cosas que tiene el ejército está precisamente todos los casos de violaciones a derechos humanos. Pero también entendamos que, o podemos verlo fácilmente, que esa impunidad del pasado también fue la impunidad del presente. Muchos de ellos violadores de derechos humanos, porque casi la mayoría de los violadores de derechos humanos son los que hoy también están presos por corrupción. Ahora, hay un actor fundamental que estamos dejando fuera de la discusión, que tiene que ver la ciudadanía que acompaña, y una ciudadanía que en su momento pues no legitimó esos acuerdos. Las reformas que se querían hacer a la Constitución se recuerdan con una participación sumamente baja, y me recordó tanto ahora el caso colombiano, al revivir nuevamente esa situación, que parece ser es importante. ¿Por qué? Porque mientras más respaldo ciudadano hay más conocimiento, mejor es el acompañamiento para ir encontrando la ruta adecuada hacia el cumplimiento de esos compromisos. Pero ahí sí quiero yo hacer un comentario. En 15 días le dieron cara vuelta, porque hubo empezó toda una campaña de crear miedo. Un acuerdo de élites. De crear miedo, por ejemplo, por el tema de los pueblos indígenas, era que nos íbamos a volver idólatras, por ejemplo, por aceptar el tema pluricultural y multilingüe. Por el tema de los derechos humanos, entonces que los papás ya no iban a poder educar a sus hijos, ¿verdad? Porque venía todo el tema de los derechos de la niña. La estrategia del miedo. Es la estrategia del miedo para poderte controlar. Eso fue un tema. En 15 días nos dieron cara vuelta. Y luego hay que entender que quienes movilizan fondos para a la gente son los alcaldes. Y si tú no le das fondos, porque nadie ninguna reforma camina desde ninguna reforma si no tiene el apoyo del gobierno. Ya hablamos de reformas constitucionales, del miedo a la incursión del comunismo, de la militarización del país, pero uno de los orígenes de ese conflicto armado interno fue el conflicto por la tierra, los aspectos socioeconómicos y la situación agraria. ¿Qué se ha conseguido en estos 20 años o cuál es el gran pendiente? Yo le pregunto ahora a César. El pendiente es la redistribución de la tierra, la reforma agraria que históricamente se dejó de lado en Guatemala, mientras en el mundo, Corea del Sur, por ejemplo, llevó una reforma agraria exitosa. En El Salvador hubo reforma agraria impulsada por los mismos militares. Este es un tema que está pendiente, ¿verdad? El campo. Estos de los temas estructurales que no han hecho que cambien la situación en Guatemala, junto con el tema de la reforma fiscal. Más que una reforma fiscal, una nueva estructura fiscal. Entonces estos dos temas aunados son los que le dan poder a estos sectores que tienen el capital, que tienen las tierras. Recuérdense, mantenemos un 65% de tierras cultivables en 2% o en 5% de propietarios. Es decir, en ese sentido, han habido muchos avances, pero en el fondo no ha cambiado. La distribución de la posesión de la tierra sigue estando en muy pocas manos. Y pasamos en 1960 del 1% de la propiedad, del 90% de la tierra que era cultivable, al 65% con un 5% es decir, en estos años creció solo un 4% más. Ahora miren, cada vez que se firma un acuerdo que ha sido negociado entre las partes que han estado en conflicto, uno debería anticipar que va a haber un acompañamiento, un seguimiento, un monitoreo permanente, precisamente para ver si se va por la ruta correcta o no y poder hacer un alto en el camino. Acá hubo, o todavía existe, el Consejo Nacional para los Acuerdos de Paz que tendría esa función. ¿Cómo es posible, Mario, que 20 años después no se haya dado seguimiento a muchos de esos temas sustantivos que hoy en día harían la diferencia? Yo regreso al tema, es en manos de quién dejamos esos procesos. Yo cuando hablaba de los acuerdos de paz, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a ese tema y entendimos que no había vuelta atrás en ese proceso, el tema fue cómo preparamos a los militares para que acepten ese proceso. Y se hizo toda una campaña, y eso hay que decirlo, entre todas las cosas que el general Gramajo hizo, eso fue la parte. Vino por primera vez CIDH a dar cursos al Centro de Estudios Militares, por ejemplo. Además se hizo un foro, digamos, donde participó gente de izquierda como Valoira y otra gente, a decirnos, miren, muchachos, estos son escenarios nuevos. Y entonces entendimos ese proceso.
Cuando lo entendimos que, por ejemplo, Helen habló del tema de la impunidad, no hubo reparos, por ejemplo, contra el tema del artículo 39 de los tribunales militares, que fue una propuesta que vino a la Fundación. Es decir, los tribunales militares ya no van a juzgar a los militares más que por delitos militares. ¿Okay? Bueno, ese es otro gran cambio institucional. Hoy hay algunos oficiales presos, no voy a entrar a analizar si es válido o no que estén ahí, por las formas que hay, digamos, de cómo se ha venido construyendo los casos aquí en Guatemala, pero el ejército como institución no ha asumido una posición contraria a esos procesos. Es decir, los que están en situación de retiro y sus familias están luchando porque tengan juicios justos. Aunque sí creó cierta polarización en el ambiente. Cerramos rápidamente, Helen, porque se nos ha agotado el tiempo sobre estos juicios que se dice efectivamente polarizaron en algún momento. Pero no era esa la intención es decir, miren, bueno, ahora la justicia tiene que tener toda la ética para juzgarlos, de acuerdo a los procesos como están establecidos. De ahí no hay ningún problema. Lo que sí es cierto es que el ejército tiene una cuestión pendiente entre tal vez una o dos, pero algo fundamental. Muy brevemente. No ha dado a conocer el paradero de los desaparecidos. Y ese es un compromiso que el ejército no ha cumplido y que está dentro de los acuerdos de paz, a pesar que dicen que sí. No sabemos dónde están más de 45,000 desaparecidos. Cerramos contigo, Helen. El tema de la justicia de violaciones a derechos humanos del pasado tiene como objetivo precisamente aprender, porque cada proceso penal es educativo, justo lo que no debió haberse hecho para que nunca más se vuelva a repetir. Esa es parte dijéramos, de lo que se debió o que se debe de tocar, que es lo que no se quiere tocar. Y de ahí, por eso te digo, esa sobreideologización, porque no hay argumentos, sino que solo es la parte ideológica, comunista, terrorista, ladrona. Pero ya vacía. Ya vacía, que no tiene ningún sentido, ya solo se lo creen, pues ese grupúsculo que quiere seguir peleando su impunidad. Y algo que falta también a nivel nacional es el pedirnos perdón. Y ese proceso de pedir perdón como en Sudáfrica y como está sucediendo ahorita en Colombia, por lo menos públicamente no hemos pasado por eso. Los presidentes del labio por obligación han tenido que pedir perdón, pero como sociedad no hemos llegado a ese punto. Muchísimas gracias, señores. Se nos ha agotado el tiempo. Gracias a Mario Mérida, a Cecil, a Helen Mack por habernos acompañado. Pues seguimos acá en la discusión. Ahora le espera a Ana Lucía Mazariegos, que está lista ya para facilitar a las 10 p.m. Gracias, Carmen. Así es, estamos ya listos aquí para arrancar con a las 10 p.m. y la discusión de este programa especial Economía GT, la cual será nuestra etiqueta de esta noche. Abrimos desde ya el debate con ustedes en nuestras plataformas de redes sociales y, por supuesto, también en nuestro WhatsApp con el número 42 69 12 18 24. Allí estaremos recibiendo todos sus comentarios para saber qué opina usted de las proyecciones económicas para el próximo año de Guatemala y la región centroamericana. ¿Vemos algún futuro esperanzador o vemos que quizás el crecimiento económico se mantendrá estable? Todo esto lo estaremos abordando en esta ocasión. Por el momento le presentamos cuáles son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares.